por favor. Entonces, ¿me oyen bien? ¿Están viendo bien todo? Sí, venerable. Sí, venerable. Entonces, hoy día vamos a continuar con la séptima clase de este curso, Concepto y Realidad. Bueno, este diagrama ya lo vamos a pasar, y también este, que es la línea del tiempo. Pero este verso de la vida no datada, ya me han dicho que algunos de ustedes ya se lo saben de memoria. Bueno, me da mucho gusto. A ver si al final del retiro, todos los que lo saben de memoria, lo recitamos todos juntos. O sea que, aparte de la realidad última y el concepto, no existe una tercera categoría. Ese que es hábil en estas dos cosas no tiembla ante la doctrina de otros. Entonces, Paramatato Chapañati, Tatiyako Tina Vijati, Luisut Kanesu Kusalo, Paravadesu Nakam. Ok, entonces aquí tenemos el contenido del tema de la clase número 7. Y en la clase anterior nosotros estudiamos sobre las 6 puertas de los sentidos, estudiamos sobre los procesos cognitivos y la cognición de los conceptos a través de la puerta de la mente. También se estudió qué conciencias pueden tomar conceptos como objeto y se habló sobre el límite de los conceptos en cuanto a la posibilidad de liberación. Se explicaron 3 versos del Dhammapada utilizando las herramientas de la tradición, donde el Buda dice que es solamente por medio de la comprensión de las 3 características que existe la posibilidad de liberación. También se exploró la importancia de los conceptos al marcar esto la diferencia entre un Buda y un Pacceka Buda y la necesidad de los mismos para escuchar el Buda Dhamma. Y se mencionó sobre el riesgo de Ditthi, concepciones erróneas, con respecto a los conceptos y a la realidad útil. O sea, de que básicamente en la clase de ayer nosotros terminamos de estudiar sobre la realidad convencional, sobre los 2 tipos de conceptos, sobre el concepto nombre y sobre el concepto cosa. Y nosotros ya sabemos que toda la palabra del Buda, como está registrada en el Tipitaka, son conceptos nombres, todo eso, ¿no? Y un poco la importancia del verso que hemos leído es que uno tiene que desarrollar habilidad para saber qué es lo que es un concepto y cuáles son los referentes de los conceptos. Pero dijimos de que tanto con respecto a la realidad conceptual como a la realidad última, existe el riesgo de tener concepciones erróneas. Entonces, por eso a partir de ahora vamos a hablar sobre este tema. Ahora, cuando la mente toma como objeto una realidad última o un concepto, es posible interpretar ese objeto de una manera errónea. Es decir, interpretar ese objeto de una manera contraria a la realidad. Por ejemplo, cuando se toma una realidad última como la conciencia, que es impermanente, como permanente, esto es una concepción errónea. Cuando se toma un concepto, los conceptos, como dijimos, carecen de naturaleza intrínseca. Cuando se toma un concepto como real, en sentido último, esto también es una concepción errónea. Cuando se toma un concepto nombre y real como un concepto nombre real, esto es una concepción errónea. O sea que nosotros hemos estudiado en las clases anteriores que hay un concepto nombre irreal cuando se refiere, digamos, a
otro concepto, y hay un concepto de nombre real cuando se refiere a la realidad del mundo. Entonces, confundir precisamente esto es una concepción. Cuando se toma una creencia o teoría que no es real como real y verdadera, esto es una concepción errónea. Cuando no se posee un claro discernimiento de esto es un concepto, esto es una realidad última, y se confunden o mezclan ambas cosas, esto también es una concepción errónea. O sea, de que esos son algunos ejemplos de concepciones erróneas. Ahora, las concepciones erróneas, junto con la duda, son las dos impurezas mentales, kilesa, que se radican por medio del primer sendero de entrada en la corriente. Sotapatina. Ahora, no obstante que la meditación de tranquilidad, samatha bhavana, permite alcanzar altos estados de concentración y conciencias sanas, es solo por medio de la meditación de introspección, vipassana bhavana, que es posible la atenuación y posterior erradicación de la impureza mental de las concepciones erróneas. Entonces, aquí nosotros tenemos un pasaje canónico del Anguttara Nikāya. O sea, el Anguttara Nikāya es la colección numérica del canon. Entonces, vamos a leer este y otro pasaje. No. Bhikkhus, yo no veo ninguna otra cosa como la concepción errónea, Miccha Ditti, debido a la cual los estados insanos no surgidos surjan, o debido a la cual los estados insanos ya surgidos se incrementen, se acrecienten. Bhikkhus, en la persona con concepción errónea, los estados insanos no surgidos surgen y los estados insanos ya surgidos se incrementan, se acrecientan. Entonces ese es el primer pasaje. Y el segundo pasaje es Bhikkhus, yo no veo ninguna otra cosa como la concepción errónea, Miccha Ditti, debido a la cual los estados sanos no surgidos no surjan, o debido a la cual los estados sanos ya surgidos declinan. Bhikkhus, en la persona con concepción errónea, los estados sanos no surgidos no surgen, y los estados sanos ya surgidos declinan. Entonces, para hacer eso de una manera más fácil de comprender, entonces, Ditti, la concepción errónea, es responsable con relación a los estados insanos, no surgidos, surgen. Y cuando los estados insanos ya han surgido, estos estados aumentan. Y con relación a los estados sanos, no surgidos, no surgen, y los ya surgidos disminuyen o declinan. O sea, que como ustedes pueden ver, la concepción errónea es responsable de cuando uno tiene estados insanos, o sea, estos aumentan y si uno no tiene ciertos estados insanos, estos suben. Y con relación a los estados sanos, es lo opuesto. O sea, de que, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, es algo, digamos, problemático. Ahora, si nosotros vamos a estudiar sobre esto, que en la lengua pali se denomina Ditti, y en la canasta de los discursos hay varios discursos donde se trata este tema.
Entre estos se destacan el Brahmayana Sutta, que es el discurso sobre la red de Brahma, y el Tita-Yatana Sutta. Ahora, nosotros hace, no me acuerdo cuántos años, tuvimos un retiro aquí, donde estudiamos el Brahmayana Sutta. O sea, es el primer discurso de la colección Larga, el Brahmayana Sutta, y en ese discurso el Buda habla de 62 tipos de Diti, ¿no? Nosotros tuvimos un retiro como 10 días donde estudiamos ese discurso completo. Y ahora, yo he compartido ahí en el material de referencia del sistema de cursos, ahí en el módulo introductorio, una traducción del Brahmayana Sutta. O sea, yo no voy a entrar en esto ahora. Y también hay otro discurso que es importante, que se llama el Tita-Yatana Sutta. Literalmente, este sutta se podría traducir como discurso de las bases de las creencias. También eso está compartido en el sistema de cursos. Ahora, en el Patisambhidamagga, que es un tratado canónico atribuido al principal discípulo del Buda, que es el venerable Sariputta, hay un capítulo completo que se llama Diti Kata, que se puede traducir como exposición de Diti, donde este tema se trata en profundidad. De hecho, yo empecé a preparar estas 3 clases restantes en base al Patisambhida, pero después me di cuenta que me iba a llevar, no sé, muchas más. Entonces, por eso solamente vamos a utilizar parte del material del Patisambhida para. Y el Patisambhida tiene un comentario muy importante que es el Saddhamma Akasini, que es atribuido a un monje que vivió en el siglo VI después de la, que es el venerable Mahanama. Y este documentario realmente es muy útil para poder entender el Patisambhidamagga. El Pali, la lengua Pali en el Patisambhida es un poco diferente a la lengua Pali canónica. Bueno, esto es canónico, pero digo, de la canasta, digamos, otras colecciones. Y también tenemos la canasta de la Abhidhamma. Para estudiar Diti, nosotros tenemos información muy importante en el primer libro de la Abhidhamma, que se llama Sangam, y en el segundo libro de la Abhidhamma, que es el Viva. También vamos a recurrir a estos libros. Ahora, ¿qué es Diti, primero de todo? Entonces, nosotros aquí tenemos una definición bastante general, que dice que Diti, nosotros lo vamos a traducir como concepción errónea, después vamos a ver otros términos en español que podemos utilizar. Pero la definición más general que tenemos de Diti es eso que ve de manera equivocada, ¿no? O sea, de que ver de una manera errónea. Eso es la definición más general. O sea, ver de una manera contraria a la realidad. Esa sería la definición más general. Ahora, en el Abhidhamma, normalmente las realidades últimas, los Dhammas, se definen de acuerdo a 3 formas diferentes. O sea, cualquier realidad última se define de acuerdo con el modo del sujeto, de acuerdo con el modo del instrumento y de acuerdo con el modo de la acción. Entonces aquí nosotros tenemos, porque cualquier comentario que ustedes tomen, por ejemplo, en este caso es la tasa Lini, que es el comentario del Dhamma Sangha, van a encontrar normalmente definidas las realidades últimas de 3 formas diferentes. Entonces, la primera definición que tenemos es
ven de manera errónea por medio de este. Ahora voy a explicar en la siguiente lámina cada una de estas tres. Y la segunda definición de Ditthi es, este mismo ve de manera errónea. Y la tercera definición es la mera acción de ver de manera errónea. Entonces, cuando nosotros decimos que ven de manera errónea por medio de Ditthi, entonces esta definición se refiere porque Ditthi surge siempre asociado con una conciencia. Y Ditthi surge siempre asociado con otros factores mentales. Entonces, Ditthi, ¿qué es lo que hace? Cuando esa conciencia tiene Ditthi, o la concepción errónea, Ditthi hace que todos los que se asocian con él vean de la manera errónea. Entonces, eso es lo que se llama la definición por medio del instrumento. O sea que cuando una conciencia tiene Ditthi, la conciencia y los factores mentales asociados con Ditthi ven de manera errónea. La segunda definición es la definición por medio del sujeto, que Ditthi ve de manera errónea. Y la tercera definición es la mera acción de ver incorrectamente, de manera errónea. Entonces, normalmente cuando nosotros estudiamos las realidades últimas, siempre tenemos tres definiciones, por medio del sujeto, por medio del instrumento y por medio de la acción específica. Ahora, si nosotros vamos al Patisambhida, entonces ahí vamos a encontrar también información bien importante, pero también es difícil el Patisambhida, ¿no? Entonces, Ditthi, aquí traducido como concepción errónea, se define por medio del compuesto Abhinivesa Paramasa, donde Paramasa significa entendimiento incorrecto y Abhinivesa significa mala interpretación. De acuerdo con el comentario, Abhinivesa Paramasa es un compuesto objetivo en Kamadaraya, para los que han estudiado Pali, los que están estudiando Pali, ¿no? Donde el primer miembro califica al segundo. Por lo tanto, este compuesto se puede traducir como entendimiento incorrecto interpretativo. Ahora, pero aquí lo que nos interesa a nosotros es la explicación de el Patisambhida de lo que es Ditthi. Entonces, en el Patisambhida nosotros tenemos esta pregunta: ¿de qué forma la concepción errónea es entendimiento incorrecto interpretativo? Entonces, la respuesta es concepción errónea como entendimiento incorrecto interpretativo con respecto a la materia. Esto así. Esto es mío, esto soy yo, esto es mi persona. O sea que se está refiriendo aquí a los 5 agregados, ¿no? Y como se está refiriendo a los 5 agregados, entonces aquí es Ditthi con respecto a la realidad del mundo. Entonces, cuando uno toma la materia, ¿no?, de alguna de estas tres formas, como esto es mío, esto soy yo, esto es mi persona, entonces uno tiene Ditthi. Y el mismo método aplica con relación a los otros 4 agregados, con respecto al agregado de la sensación, ¿no? Esto es mío, esto soy yo, esto es mi persona. Con respecto al agregado de percepción, esto es mío, esto soy yo, esto es mi persona. Con respecto al agregado de las formaciones mentales, esto es mío, esto soy yo, esto es mi persona. Y finalmente con respecto al agregado de la conciencia, esto es mío, esto soy yo, esto es mi persona. O sea, de que aquí nosotros tenemos un ejemplo de Ditthi con relación a las realidades últimas. O sea, ahora vamos a ver más sobre esto. Pero en el Patisambhida Magga también nos habla de Ditthi con relación a conceptos. Entonces, en este caso,
cuando uno practica, en este caso son los conceptos o los signos de la meditación sámata, ¿no? Entonces, concepción errónea con relación a la casina tierra, como esto es mío, esto soy yo, esto es mi persona, y con relación a distintos tipos, hay 10 tipos de casinas. Entonces, uno también puede tener ditthi con relación a estos conceptos que son de la práctica de la meditación sámata. Y también con relación a las 22 partes del cuerpo que nosotros también recitamos a la mañana. Entonces uno puede tener ditthi con relación a, no sé, kesa, loma, como nosotros recitamos, cabello, vello, ¿no? Considerando cada una de estas partes como esto es mío, esto soy yo, esto es mi persona. O sea que esto es la traducción de Patisamhita. Ahora, entonces, de acuerdo con lo que el Patisamhita nos explica, entonces uno puede tener ditthi con relación a las realidades últimas condicionadas y uno puede tener ditthi con relación a los conceptos. Ahora, pero el comentario del Patisamhita es bien importante porque nos está explicando qué significa que esto es mío, qué significa esto soy yo y qué significa esto es mi persona, ¿no? Entonces, esto es mío, de acuerdo con el comentario del Patisamhita, es una concepción errónea que tiene su raíz en la consideración del deseo. Ahora, aquí es importante entender de que en este caso, ditthi existe junto con el factor mental, el deseo de la fe. ¿No? Ahora, el otro tipo, esto soy yo, de acuerdo con el comentario de Patisamhita, es una concepción errónea que tiene su raíz en la consideración de la vanidad. Ahora, si ustedes han estudiado Vedanta, ustedes saben de que ditthi y mana, la vanidad y la concepción errónea, son factores mentales insanos que están con la raíz del apego, pero no pueden estar juntos. O sea, si existe ditthi en una conciencia, mana no puede, la vanidad no puede existir. Y si existe la vanidad en una conciencia, ditthi no puede existir. Entonces, esto es una especie de condición. O sea, cuando hablamos en el caso anterior, coexiste ditthi con el deseo o el apego, ¿no? En la misma conciencia. Pero en este caso, la vanidad es una condición para que la conciencia siguiente tenga ditthi, ¿no? Y el último es, esto es mi persona, y esta es la verdadera concepción errónea, ¿no? O sea, de que este tercero es el puro ditthi. O sea, entonces, ahora, hay tres, y precisamente aquí se está refiriendo a estos tres estados mentales insanos, que son el deseo, tanha, vanidad, mala y concepción errónea, ditthi, que en Pali se denominan papancha, ¿no? Que eso se puede traducir como proliferación, expansión, es decir, eso que expande la existencia condicionada en los seres. O sea que estos tres estados reciben el nombre de papancha. Papancha significa que algo que hace más largo, que alarga, que extiende, ¿no? Entonces estos tres estados, el deseo, la vanidad y la concepción errónea, son responsables, ¿no?, del ciclo de la existencia condicionada en los seres. O sea, sigan, no se terminen, se escapan. Ahora, nosotros hemos visto cuál es la definición de ditthi, y ahora la pregunta es, ¿por qué uno tiene ditthi? ¿No? El Patisamhita nos explica que hay 8 razones.
Y, por ejemplo, los 5 agregados son un motivo de Diti. Esa es la primera. La ignorancia es un motivo de Diti. El contacto es un factor mental. Es un motivo de Diti. La percepción, que es otro factor mental, es un motivo de Diti. El pensamiento es un motivo de Diti. La incorrecta consideración es un motivo de Diti. Un mal amigo es un motivo de Diti. Y, como dice alguien, la voz de otro es un motivo de Diti. O sea, de que aquí tienen los motivos de Diti, ¿no? Empezando por los agregados. Ahora, si nosotros pudiésemos tener más clases, podríamos entrar, porque es muy interesante el comentario del Patizambhida, porque da ejemplos canónicos para cada uno de estos 8 motivos. O sea, muy interesante. O sea, toma, digamos, los distintos discursos para explicar, ¿no? Por ejemplo, el primer motivo, el segundo, pero no podemos. Ahora, pero veamos, por ejemplo, el primero. Los 5 agregados son causa, los agregados son condición en el sentido de causación para el surgimiento de concepciones erróneas. Entonces, así los agregados son un motivo de concepciones erróneas y todos los demás, hasta el número 8, que es la voz de otro, ¿no? Es causa, es condición, es causación para el surgimiento de concepciones erróneas. Aquí la voz de otro es un motivo de concepciones erróneas. Estos son los 8 motivos de las concepciones erróneas. Ahora es importante que nosotros entendamos cuando hablamos de causa o causación, porque no significa de una... Cuando hablamos de causa, se dice que hay 4 tipos de causas diferentes. La causa productiva, en este caso no es, y la causa que da soporte o mantenimiento, ¿no? Ese es el tipo de causa que a nosotros nos interesa. O sea, que nosotros no tenemos Diti por tener los agregados, pero porque nosotros tenemos los agregados, y si nosotros no consideramos los agregados de una manera correcta, entonces vamos a tener Diti con relación a los agregados. Eso es lo que quiere decir. Ahora, eso es lo que le decía. El comentario del Patizambhida explica suministrando pasajes de los discursos cada uno de estos 8 motivos de concepción. Dice que los agregados es el primer motivo, porque da origen a los 20 tipos de las nociones de personalidad. Parece denominar Sakaya Diti. Nosotros vamos a estudiar este discurso y vamos a estudiar sobre esto de Sakaya Diti, ¿no? O sea, entonces se dice que porque nosotros tenemos los 5 agregados, entonces eso es una condición para que uno tenga Diti, y ese Diti con relación a los agregados se dice que puede ser de 20 tipos diferentes. Al español el término Diti puede ser traducido en varias formas, como creencia, noción, punto de vista, concepción, dogma, teoría, especulación, opinión, ideología. Dependiendo del contexto, o sea, y de hecho, si ustedes leen, por ejemplo, el Gama Sangani, o sea, ustedes van a encontrar una gran cantidad de términos que se utilizan, digamos, en la canasta de los discursos, que son todos sinónimos de Diti, ¿no? Y eso es algo también muy importante, porque yo les comentaba en una de las clases anteriores, de que, o sea, nosotros tenemos un concepto nombre, ¿no? En este caso, Diti es un concepto nombre, ¿no? Y el referente de Diti, que ahora vamos a ver, es una realidad.
Pero si ustedes leen la canasta de los discursos, ustedes van a encontrar que se utilizan diferentes términos, ¿no? Pero el referente es el mismo, ¿no? Entonces, por eso, cuando estábamos hablando antes de la importancia de entender esta cuestión de la realidad convencional, del concepto nombre, los referentes del concepto nombre, porque si uno lee la canasta de los discursos, o sea, uno va a encontrar términos que no son exactamente igual que Diti, pero en realidad, o sea, es un concepto nombre diferente, pero el referente es la misma realidad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven ahí en el Dona Sangani, creo que por lo menos hay por lo menos 20 sinónimos de este tema. Ahora, el término Diti, aquí traducido como concepción errónea, es un concepto nombre real, cuyo referente, como dije, es un realidad. Entonces, ¿y cuál es el referente del concepto nombre Diti? Es un factor mental insano entre los 14 factores mentales insanos. Como se muestra en las láminas anteriores, Diti es un concepto nombre real cuyo referente es una realidad última, a saber, un factor mental insano entre los 14 factores mentales asociados con las 12 conciencias insanas. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿no?, que la conciencia de factores mentales, que es la mente, puede tomar como objetos conceptos o realidades. Y siendo Diti un factor mental insano, siempre está asociado con la raíz mental del apego o el deseo, pero no siempre que surge el factor mental del apego o el deseo, surge Diti. O sea que eso también es importante. Uno puede tener apego o deseo, pero no tener concepción errónea. Pero cuando uno tiene concepción errónea, siempre hay apego o deseo. Ahora, dijimos entonces que Diti aprende el objeto de una manera errónea, es decir, aprende el objeto de una manera contraria a la realidad, aprende el objeto como permanente, como mío, como yo, etc. Diti como realidad última, como factor mental insano, siempre es parte del sujeto. Es decir, siempre es parte de la mente que aprende el objeto. Y el objeto, como dijimos, de Diti puede ser las realidades últimas, los 5 agregados, o los 11. Ahora, es increíble. Hay 4 conciencias que tienen Diti, entre las conciencias insanas. Pero esas 4 conciencias prácticamente pueden tomar como objeto prácticamente todo lo que existe. O sea, ahí con esa lámina, a pesar de las recomendaciones negativas de Ruti, es muy... Ay, venerable. Tenemos 81 conciencias mundanas, 52 factores mentales asociados con esas 81 conciencias mundanas, 28 propiedades materiales y conceptos. O sea que para que ustedes se den una idea, o sea, uno puede desarrollar las llanas inmateriales, uno puede desarrollar las llanas materiales, ¿no? Y uno puede tomar eso con Diti. ¿No? O sea que solamente las conciencias ultramundanas y los factores mentales asociados y el elemento incondicionado están fuera del rango objetivo de Diti. O sea que tiene poder, ¿eh? Ahora, entonces esta es la última. Entonces en esta clase comenzamos con el estudio de Diti, concepción errónea. Se estudió su definición, traducciones aceptables del término español.
se explicó que Diti es un concepto no real, es decir, un concepto cuyo referente es una realidad última en particular, un factor mental insano que siempre se asocia con la raíz insana del apego del deseo. Y estudiamos de manera general qué tipos de objetos puede tomar Diti. Ahora, a partir de mañana, nosotros vamos a estudiar, porque las concepciones erróneas se clasifican en 3 grandes grupos, o sea, de acuerdo a la gravedad, ¿no? Entonces, de acuerdo a las explicaciones que nosotros tenemos en el comentario de la Guteranicaria de esos pasajes que vimos, o sea, Diti puede obstruir un renacimiento celestial. Diti puede obstruir el surgimiento del sendero ultramundano, ¿no? Y entonces, de acuerdo con esas dos cosas, o sea, porque esto, Diti, o sea, hay un problema mundano de Diti, podríamos decir, ¿no? Porque cuando uno tiene Diti, uno tiene una conciencia insana, uno a veces comete transgresiones éticas. Eso también está explicado. Ahí lo vamos a ver mañana. Pero para las personas que están, digamos, embarcadas en un camino, digamos, espiritual y todo eso, Diti tiene estos dos problemas, aparte de los problemas mundanos, digamos, que es la obstrucción de un renacimiento celestial, eso sería un problema, y el otro es la obstrucción de surgimiento de los senderos ultramundanos. Y entonces los comentarios clasifican a Diti de acuerdo a la gravedad, desde esos dos puntos de vista. Entonces, la primera categoría de Diti que vamos a estudiar mañana es una categoría que obstruye el renacimiento celestial y también obstruye los senderos ultramundanos. Eso es lo más serio de todo. Y después hay un segundo tipo de Diti que solamente obstruye los senderos ultramundanos, pero que no obstruye el renacimiento celestial. O sea que eso ya. Y después hay un tercer tipo de Diti que no obstruye ninguno de los dos. Entonces, de acuerdo con la explicación de los comentarios, vamos a estudiar esas 3 clasificaciones de Diti y vamos a ver algunos sutras que son relacionados. Entonces, eso sería todo por de mi parte. No sé cuánto tiempo me tomó hoy día. Bueno, están cortitas las clases. Bueno, entonces, como todos los días, si hay preguntas, bueno, primero Ruti, que ¿no? Abre un poco el repaso como estuvo. ¿Qué hay del repaso de la mañana? Sí, venerable, quisiera pedirle a Oscar si pudiera replantear la pregunta que hizo en relación a ¿cómo se llama? ¿Cómo era? No olvidamos. Sí, en relación a, o sea, las enseñanzas del Buda y si estaban específicamente relacionadas con Abhidhamma, pero mejor que la plantee él. Sí, preguntaba en la mañana acerca de que ¿por qué en los tiempos del Buda que había gente o había el momento de personas con una sabiduría muy alta, y el Buda nunca enseñó pues el Abhidhamma? Y ahora que vemos en otra época personas y que no alcanzamos tal nivel de entendimiento, tenemos que aprender o tendríamos que dominar en parte el Abhidhamma para poder entender sus enseñanzas, lo cual se me hace también desde el punto de vista muy, muy complicado. Le ponía el ejemplo a Ruti,
que el Buda, pues, al menos de lo poco que he leído, ninguna respuesta la da así muy técnica en los suttas. Y ahora los venerables, cuando alguien les cuestiona algo, dice, es que tienes que saber Abhidhamma. Entonces es algo que en la meditación me vino a la mente. No. Pero también usted había hecho una pregunta, ¿no? De la lengua que usó el Buda, Sí, los conceptos, sí, ¿no? ¿Quiere que también la plantee? A ver, pero eso primero que está más fácil. Sí, lo que planteaba en la mañana, lo que compartí en la mañana era ¿por qué el Pachacabuda? Sí, estoy diciendo bien. Sí. No enseñó debido a que no existía la condición de haber tenido un lenguaje apropiado para que él pudiera articular la enseñanza, o es porque él estaba no capacitado para poder articular la enseñanza en conceptos. Ajá. Pero creo que tu pregunta era más bien, o sea, que si el Buda tenía maestría en construir conceptos o si se refería a que el Buda utilizaba los conceptos que ya usaba la gente. Tengo tantas dudas. O sea, que hizo preguntas, sí, yo creo que era sí. Ahora, con relación a eso, bueno, el Buda, de acuerdo con la tradición Theravada, utiliza la lengua del reino de Magadha, que después se llamó Pali, no sabemos cuándo. O sea, de que el Buda utiliza, digamos, ya el idioma ese que existía, digamos, que la gente utilizaba. O sea, de que entonces el Buda utiliza los conceptos de esa lengua. Ahora, pero muchos de los conceptos, o algunos de los conceptos del Buda los explica de una manera diferente, ¿no? Pero desafortunadamente nosotros no podemos saber bien, ¿no?, cuáles son las palabras, los términos y todo eso. Digamos que el Buda, bueno, algunos sí los podemos saber, ¿no?, pero que el Buda interpreta o explica de una manera diferente de cómo se usaba en esa lengua. Pero definitivamente el Buda utiliza esa lengua que la gente utilizaba, ¿no? No creó nuevas palabras. Está difícil saber. Lo que pasa es de que todo es una tradición oral, ¿no? Y antes de la tradición budista tenemos la tradición védica, ¿no?, que era un poco el lenguaje del sánscrito brahmano. O sea, esa era la lengua, ¿no? Entonces, o sea, no tenemos suficiente información, yo creo, pero eso sí, o sea, el Buda utiliza la lengua del reino de Magadha y entonces eso ya había conceptos y términos, ¿no?, que la gente utilizaba, ¿no? Y por eso cuando el Buda le van a pedir, ¿no?, que traduzcan, digamos, al sánscrito, el Buda dice que no, y porque la lengua del reino de Magadha era como es el inglés ahora, ¿no? O sea, era como el reino más dominante, más poderoso, ¿no? Entonces se ve que esa lengua estaba, digamos, en uso. Se dice que es una lengua franca, una cosa así. Entonces el Buda utiliza, digamos, toda la realidad convencional y los conceptos de ahí. Ahora, es imposible, yo creo, saber cuáles son las cosas que o si se acuñan nuevos términos, no, eso no creo que sea fácil de responder. Para poner en contexto, estaba con la posibilidad tal vez de que el lenguaje correcto en una comunidad sea precursor a que se articule un lenguaje adecuado para que aquellas personas con cierta sabiduría o cierto progreso espiritual puedan
articular sus enseñanzas. Estaba pensando si un lenguaje correcto a lo mejor es más importante que tan solo que sea correcto. Ajá. No, definitivamente no, si uno ve todo lo que hay, digamos, en la canasta de los discursos, en la canasta de la vida, ¿no? Y todos los términos que hay, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a la otra pregunta, ¿no? O sea que entonces la cuestión, usted dice, la cuestión de la vida. Sí. ¿No? Ahora, en realidad, hay muchos discursos que Buda está utilizando, digamos, el lenguaje de realidad última. O sea, de una gran cantidad. O sea, lo que pasa es que a uno no le dicen, ¿no?, que eso es Abhidhamma, porque la Abhidhamma es la cuestión de las realidades últimas. ¿No? Por ejemplo, hay los discursos donde el Buda habla sobre los agregados, o sea, sobre las bases sensoriales, sobre los elementos, la cuestión del origen condicionado, ¿no? O sea, todo eso es terminología Abhidhamma, ¿no? Ahora, y bueno, y hay discursos donde el Buda usa sobre todo la realidad convencional. Por ejemplo, el primer discurso, donde Buda habla sobre las 4 nuevas verdades. O sea, todo eso se refiere a la realidad última, ¿no? O sea, lo que pasa es que uno normalmente no le dice. Pero lo importante, usted dijo, o sea, yo creo que lo que es importante rescatar ahí es de que había personas que escuchaban la palabra del Buda, ¿no? Y, o sea, a lo mejor 2 o 3 cositas, y esas personas, digamos, alcanzaban la realización, ¿no? Y entonces, o sea, que no es importante para eso, digamos, la Abhidhamma. Pero un poco lo que es importante en la Abhidhamma es para la preservación, ¿no?, de la palabra del Buda en el significado, ¿no? Y porque nosotros hablamos de las herramientas de la tradición, ¿no? Entonces, o sea, en realidad para la práctica y todo eso, no. Pero si nosotros queremos preservar correctamente, o sea, porque nosotros hablamos al comienzo de la preservación de la letra y el significado, ¿no? O sea, eso, y que la tradición Theravada ha logrado primero preservar, primero oralmente y después de manera escrita, todo supuestamente, ¿no? Porque también uno, o sea, cree que es así, ¿no? Lo que el Buda histórico habló, lo que se llama el Buda Vachana, ¿no? Durante 45 años. Entonces después, cuando el Buda muere, se registra de manera oral. Bueno, y entonces la tradición Theravada ha logrado, ¿no?, preservar eso en letra. Pero la preservación del significado de la letra, eso ya es un tema mucho más problemático. Eso es lo que decimos. Y que para poder lograr eso de la preservación a nivel de significado, si nosotros no utilizamos las herramientas de la tradición, a saber, un profundo conocimiento de las gramáticas antiguas de la lengua pali, conocimiento de la tradición exegética, conocimiento de la Abhidhamma y guía de un maestro verificado, nosotros, o sea, no vamos a, en el futuro, poder, o sea, continuar con la preservación de la palabra del Buda en significado. O sea, eso era el punto de la cuestión de la Abhidhamma. O sea, y como yo les decía, cuando yo me ordené, o sea, a mí un maestro me dijo, tenía que estudiar el Kachaya, que la gramática, tenía que estudiar Abhidhamma, y también me dijo por qué. ¿No? Bueno, estudié eso. ¿No? Y ahora yo le puedo decir de que lo que él me dijo tenía razón, ¿no? O sea, eso es la cuestión de la tradición, ¿no? Pero en la medida de que nosotros vamos prescindiendo de las herramientas, en este caso la Abhidhamma, entonces van a surgir interpretaciones divergentes de toda la palabra del Buda,
como está registrada. Y bueno, y como decíamos anteriormente, yo creo que ese es el problema en la modernidad, en la época que estamos viviendo, de que la forma en que se difunde la palabra del Buda es, digamos, obviando, digamos, el uso de las herramientas de la tradición, y hemos dado ejemplos, ¿no? Y los ejemplos que dimos, y para, a lo mejor empalmamos aquí con los mahayanas, ¿les parece? En realidad son todos ejemplos de la tradición de la Theravada. O sea, por ejemplo, del primer verso del Dhammapada, de cómo se interpreta eso, sin utilizar las herramientas de transmisión, ¿no? Entonces, por eso es lo de la vida, o sea, nada más. O sea, no era para otra cosa. O sea, no sé si le quita un poco los conflictos, pero Sí. pero bueno. Sí, gracias. Si quieres hacer follow-up. Sí, me parece que, bueno, la opinión que ahorita me llega de lo que usted está diciendo es efectivamente para no perder la brújula, porque sí sería muy divergente todo esto y es un punto nodal referencial para poder aterrizar lo que sí aplica, lo que sí es de la enseñanza del Buda. Me parece que sin el Abhidhamma a lo mejor no estuviéramos con la enseñanza del Buda no tan deteriorada, ¿no? Porque de hecho ya viene deteriorada en estos tiempos. Sí, pues nosotros mostramos ahí, ¿no? Ajá. Por ejemplo, algunas traducciones del primer verso del Dhammapada. No sé, en realidad no tomamos nada de otras tradiciones. Y después vimos qué significa el primer verso del Dhammapada de acuerdo con las herramientas de la tradición, ¿no? Porque en realidad eso fue enseñado, ese verso, en un momento determinado, con un propósito determinado. Pero bueno, si cada uno queremos interpretar, como ocurre ahora, la palabra del Buda sin utilizar esas herramientas, o sea, es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que eso es un gran problema. Porque el Buda antes de morir dijo de que el Vinaya y el Dhamma son el maestro después de la muerte, ¿no? Entonces, en base a eso que él dijo, la tradición Theravada tiene la responsabilidad histórica de preservar esa palabra en la letra y en el significado, ¿no? Y nosotros en una de las clases anteriores mencionamos, ¿no? O sea, si 200 años después, un poco más de 200 años después de la muerte del Buda, cuando la lengua todavía seguía siendo el Pali o Prácritos, había ya 18 escuelas diferentes. O sea, de que el tema del lenguaje es un tema muy delicado, ¿no? Es muy fácil, si nosotros no disponemos de todas las herramientas, de interpretar correctamente. ¿Qué es? El planto del perrito. ¿Y el perrito por qué no se queda en otro edificio? O sea, durante la práctica de una. Pues yo digo, ¿no? O sea, no le va a pasar nada, ¿no? Yo me encargo. Gracias. ¿Qué opinan ustedes? Así que bueno. Pero entonces yo quisiera... Perdón, venerable. Fernando puso un comentario en el chat. Dice, venerable, usted ha dicho que la Abhidhamma es fundamental para entender la palabra del Buda. No me logro explicar por qué, si es tan importante, no lo enseñó a sus discípulos más avanzados. Si lo hubiera hecho, el Abhidhamma sería hoy una pieza clave del budismo y sería aceptado por todas las escuelas. A ver. Pero ¿quién? A ver, eso primero, eso que no le enseñó a los discípulos. A ver, ¿por qué? ¿De dónde sacó eso? Si pudieras contestar, Fernando.
No sé si ya puedes abrir tu Partimos una micrófono. premisa falsa. Todo lo demás, yo creo. Diti. Puedes abrir tu micrófono. Lo que pasa es que yo puedo silenciar, pero no puedo abrir los micrófonos. Okay. Si puedo, o si puedes escribir en el chat mientras. Sí, porque hoy ya ha pasado varias veces. ¿Quién más? Entonces, pero entonces, yo creo que en este momento, o sea, porque hay un hilo en el foro bastante extenso de santos. ¿No? Tenía una pregunta. Bueno, pero sobre Papancha, es de lo que estuvo enseñando ahora. Si Papancha es un fenómeno que tiene su nombre y está constituido por estos 3 factores mentales, pero no pueden surgir juntos, entonces supongo que van a surgir en conciencias sucesivas. No, bueno, Loba y Tanja y Diti surgen juntos. ¿Y Mana luego? Mana surge solamente con Loba. Pero no hay un orden. Primero luego Mana. No, luego dependiendo Diti. del tipo de objeto. O sea, entonces, ¿cuál es la cuestión? Eso, si hay un orden definido en la secuencia, porque van a ser conciencias sucesivas. No. O sea, no necesariamente hay un orden. Lo que pasa es de que está relacionado, ¿no?, con un poco lo que nosotros vimos cuando uno toma los agregados, digamos, con una concepción errónea. Entonces, dependiendo cómo uno está tomando los agregados, de acuerdo con estos 3 modos que mostramos, entonces, esos 3 componentes de los papanchas, digamos, es predominante. Entonces, en el primer modo, ¿no?, que es mío, entonces, loba, ¿no? Pero cuando uno dice soy yo, ¿no?, entonces ahí está, ¿no?, la vanidad, ¿no? O sea, entonces por eso están, digamos, esos componentes ahí, ¿no? Pero Diti solamente está en el último, ¿no? Esto soy yo, en realidad esto me pertenece, no es mi alma, una cosa así. Y ahí está la diferencia cuando digo, esto es mío, esto soy yo, este es mi yo. Ahí aparece un otro que no es esto que es mío. Entonces, si hay algo afuera que está separado de esto. A ver. O sea, cuando es con relación a los agregados, es con relación, digamos, a los objetos que uno toma, digamos, a través de las puertas sensoriales, o con relación, digamos, a la materia del cuerpo del mundo y todo eso. Entonces, por ejemplo, a veces uno no se ve algo, ¿no?, y uno se identifica con eso, o a veces uno tiene una emoción y uno se identifica con eso. Entonces, eso, por ejemplo, son distintas formas de tener Diti con relación a los agregados. Pero no entiendo lo que usted dice. No, digo que el paso siguiente, si yo digo, bueno, este cuerpo, esto es mío, estos órganos forman parte de mi yo, me identifico con los agregados de la materia, y entonces toda la materia que esté fuera no soy yo. Entonces eso será un otro. Bueno, aquí se refiere a la materia que está fuera. Pero lo que pasa es que solamente puede haber Diti cuando uno toma como objeto algo. O sea, ¿no? O sea, Diti es siempre parte de la conciencia. Entonces, cuando uno toma cualquier tipo de objeto, ahí existe la posibilidad que uno tenga Diti. Pero si uno no está tomando como objeto, o sea, eso no. O sea, estamos hablando de los 5 agregados.
Con relación a los conceptos, bueno, ya es otra historia. ¿Usted qué iba a decir? Sí, bueno, ahorita vi que hablamos sobre la vanidad y recordé que leyendo el Dhammapada venía en un pie de página los 9 tipos de vanidad, pero no sé si podrían A ver si nos encuentra. Bueno, yo decía, pues nada más decía como una referencia de 9 tipos de vanidad, Okay. pero yo no Ok, sé entonces ahí, cuáles serían. eso lo estudiamos en el Buda. A ver, entonces hay 3 tipos de vanidad primero, que es cuando uno se considera superior a otra persona, cuando uno se considera igual, o cuando uno se considera inferior. ¿No? Entonces, esos 3 tipos se convierten en 9. No, pero denme un momentito, ya se los puedo leer, ¿no? Sí, pero son 3 tipos de vanidad que se convierten en 9, ¿no? Pero ahí lo tengo. Ahora no lo tengo aquí. Pero, a ver si lo encuentra usted ahí en Uraga Sutta, ¿no? Trabajamos con eso. Ahí en el Uraga Sutta en el comentario. Pero bueno, sí, o sea, yo estaba hablando primero y me interrumpieron, ¿no? Sí, o sea, porque Es que pensé quería... que iba a ser al final. ¿Perdón? Sí, O sea, porque era un poco esto, ¿no? Y yo quisiera que Santos, ¿no? Que es el que publicó eso, nos leyera, nos dijera con relación a eso. Y también quisiera que los participantes participaran y dijeran con relación a eso. A ver, adelante. Buenas noches, venerable, buenas noches a todos. Bueno, no sé exactamente a qué aspecto quisiese que me refiriera. Yo lo que comenté en el foro fue, digamos, como mi visión porque se trata sobre la palabra de Buda, el entendimiento de la palabra de Buda y eventualmente cómo ha evolucionado en el tiempo y en las geografías. Entonces, en el curso se ve claramente el tratamiento que se le da a este tema en la tradición Theravada. Pero evidentemente en la tradición mahayana, en donde hay sutras que no existen, que se le atribuyen al Buda y no existen en el Tipitaka. Hay términos que se incorporan y se crean y evolucionan de alguna manera digamos como que la base teórica o el sustrato conceptual de la propuesta de enseñanza del Buda. Bueno, simplemente como contrastar que eventualmente no pudiéramos dejar de considerarla que no es la palabra de Buda porque no es literal o no recoge textualmente en el lenguaje y en las condiciones en que fueron enseñadas en su inicio, sino que es el producto de un proceso de adecuación en el tiempo y a las audiencias, lenguajes, culturas y formas de existir que requerían pues por parte de los maestros y los instructores, pues una adecuación a esa audiencia. Entonces, bueno, surgen escuelas y surgen linajes que desde el punto de vista del Theravada, pues eventualmente pues deben ser considerados como, no sé, que no respetan por lo menos la enseñanza original, para ponerlo en algún nombre, que crean términos que
probablemente, bueno, se puede cuestionar el origen, pero la propuesta final mía es que no necesariamente no tengan el poder liberador y de despertar, que al final es la intención de la enseñanza del Buda, básicamente. Pues, a ver, ¿listo? El amigo de Sam. Bueno, sí, definitivamente eso es lo que ha sucedido en la historia. Pues ha venido como una transformación, pero bueno, a la final todo entrelazado entre culturas y la parte moderna de la humanidad como ha avanzado problemáticamente, pues entonces los países adoptan esas nuevas corrientes mezcladas con la cultura y bueno, sencillamente pues la enseñanza está ahí, pero sí, la esencia está en todas, pero bueno, hay divergencias y entre unas se dicen que no es y sí es, porque los tibetanos dicen que los terabanos no son siempre es una divergencia bastante fuerte. Y a la final, bueno, en mi opinión, yo creo que si uno le pone como siempre he dicho, el logo de la Vidama, pues sencillamente ahí debería estar la guía. Si no, bueno, entonces pues ya a criterio personal de cada quien, pues como asume la enseñanza del Buda. Pero en lo particular pienso que la Vidama es quien puede dar porque los sutras, el lenguaje es convencional, bueno, el la Vidama también, pero un lenguaje más coloquial. En cambio, en la Vidama es que le puede dar la estructura la esencia, la realidad última de lo que se quiera decir. Entonces, bueno, si uno aplica la Vidama en todo, pues bueno, entonces cada quien podrá tomar su decisión. O no, si no quiere usar la Vidama, pues entonces ya otra historia también. Ahora, a mí me da la impresión de que hoy día pude finalmente leer, y también una disculpa a las otras personas que han publicado cosas mejor que no he tenido tiempo. Hoy a la tarde pude leer lo que usted escribió. Pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo es simplemente haciendo conocer a otros lo que realmente es el Theravada. De ninguna manera, o sea, hemos opinado con relación a otras ramas del budismo. Eso es una cosa. Y la importancia de la preservación de la palabra del Buda, ¿no? Y poner en contexto la importancia de la palabra del Buda. O sea, yo no sé, o sea, bueno, ahora sí hablemos con otras ramas. Yo no sé si ustedes pueden comprender eso. O sea, la importancia, ¿no? Que nosotros tenemos la palabra del Buda registrada en nuestro canon. No, eso no es una cosa menor. No, eso, entonces, volviendo un poco al propósito de este curso, es poner en contexto la importancia de la articulación del descubrimiento del Buda, ¿no? En el momento de su iluminación, la articulación en palabras, y digamos, durante ese periodo de 45 años, ¿no? Y el hecho de que nuestra tradición, o la tradición Theravada, se ha encargado de preservar eso en letra y en significado, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Porque por mi experiencia personal y por lo que conozco y todo eso, en realidad es como si la gente no le da importancia a eso, ¿no?
Entonces, eso es una cosa bien importante. Y la segunda parte de este curso, que es importante, es cómo se está difundiendo en la actualidad lo que el Buda enseñó y cómo se debería difundir. Pero ni siquiera, o sea, tocamos la otra rama del budismo, porque, o sea, dentro del Theravada nosotros vemos que la forma que se está difundiendo, digamos, la palabra del Buda es sin recurrir a las herramientas de la tradición, ¿no? Entonces ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, como decía Fernando, que nos tiene serios problemas técnicos, el Sutta del Corazón, por ejemplo, pues le pedí que lo pusiera ahí para que lo analizara, ¿no? O sea, yo no sé cuál es el problema de poner el Sutta del Corazón o unos pasajes para que podamos analizar eso, Fernando. ¿No me oye? Bueno. Entonces, un poco lo que el Theravada hace es, o sea, si usted me da un sutta como ese o cualquier otra, o de cualquier rama, o sea, como el Buda dijo de que el Vinaya y el Dhamma es el maestro después de su muerte, entonces si usted me viene con una enseñanza en particular de cualquier escuela, cualquier otra escuela, o sea, la tarea que nosotros tenemos es cotejar eso con lo que nosotros tenemos registrado, como la palabra del Buda, ¿no? En el Canon Pali. Entonces, si eso está de acuerdo, si es lo mismo, entonces, bueno, entonces yo puedo decir, bueno, esa tradición ha preservado la palabra del Buda igual que nosotros. Pero si eso es una cosa disparatada, ¿no? Que no tiene nada que ver, entonces, bueno, entonces uno tiene que decir, no, eso no es la palabra del Buda, ¿no? Y ahora, yo aceptaría, por ejemplo, con ramas mahayanas, ¿no? Que son a veces algunas que son las más críticas de Theravada, ¿no? Tener una discusión así informada, si realmente existiera un canon por parte de ellos, en una lengua original de la India, ¿no? Pero ni siquiera hay un canon, ¿no? Y nosotros hemos visto en este curso el gran problema que es traducir algo de una lengua a otra, ¿no? Entonces, o sea, por eso, no sé, a mí me parece de que es bien importante lo que hemos dicho, y no siento de que eso sea un problema, ¿no? Porque simplemente lo que nosotros hemos hecho, Santos, es simplemente darle la dimensión y la importancia que tiene, digamos, a la tradición Theravada, ¿no? Completamente de acuerdo, venerable. El énfasis quizás es que hay otras tradiciones en donde el enfoque va más a la práctica y no tanto al aspecto de teoría. No. La teoría es fundamental, entenderla y que sirve de base, pero al final, ¿dónde están las realidades últimas? Están en cada quien, están en el practicante, están en su respiración, en su contacto con la inmediatez y justo en este momento. Entonces, hay por lo menos el Zen, que es el que uno practica, y muchas otras corrientes dentro del Mahayana, tienen, y hay una base teórico-filosófica, doctrinal, si lo queremos llamar así, pero no centran la esencia de la enseñanza y el linaje en ello. Lo centran en la responsabilidad del discípulo de estudiarse, de observarse, de estar atento en cada instante y descifrar toda esa teoría en su experiencia. Llevar todo eso, o sea, ¿cuáles son los factores mentales? Es la rabia, es la ira, es los celos, son los deseos, son todas estas cosas. ¿Cómo se manifiesta eso en mi cotidianidad? ¿Cómo llevo yo cuando me siento en una mesa y cómo esos factores empiezan? Entonces, con la atención en cada instante, se va lidiando
con el ir descubriéndose los patrones, ir descubriendo las programaciones con que uno ha acumulado, y las va observando, y el solo hecho de observarlas, de darse cuenta, ya las empieza a disolver, ya las empieza, pero muy, muy, muy sutilmente. O sea, a punta de meditación pareja que sensibiliza el cuerpo y empieza a permitir percibir el disparo de esos factores mentales en su inicio, antes de que eventualmente evolucione y ya lo dominen o lo tomen a uno. Entonces, cuando ese es el énfasis, no se quiere quitarle la importancia a la enseñanza de la palabra del Buda, pero es que allí no hay Buda, ahí no hay palabra. Pasa algo siguiente, de que estos retiros solamente nosotros estamos estudiando esto, pero, o sea, decir que en la tradición de la Theravada no se practique, ¿no? O sea, simplemente no digo, o sea, que en otras tradiciones esa es como que el punto esencial, digámoslo así. Es donde se concentra tanto la enseñanza como el camino. Nosotros en el Zen, uno entra a un dojo, ahí no se habla. No, pero eso, perdón, es un error. Lo que está diciendo es un error, perdón. O sea, acá tenemos un venerable, también exponente. El Theravada, la práctica es la base, o sea, lo que está diciendo, disculpe, no estoy de acuerdo. Y el Zen, en tal caso, se basa en un discurso que es Anapanasati, y que es la base también que está en el Kanha Pali, o sea, no sé lo que se refiere, de que el Theravada no le dé importancia a la práctica, más a no, para nada. Yo no estoy hablando que no se le da importancia. Pero lo compara con otras tradiciones, como decir el Zen es más práctico que el Theravada, o sea, no. Bueno, digamos, no que es más práctico, sino que el tratamiento de la teoría no tiene el énfasis, la rigurosidad y la... el nivel realmente depurado de preservación de un texto. No, hasta donde yo sé y mi experiencia, pues no es el tratamiento primordial. Bueno, pero en el Zen no se practica Vipassana, por ejemplo. Entonces ahí está con un problema. Entonces le está faltando una herramienta como para desarrollar una cosa importante que el Buda enseñó. O sea, no sé si la práctica de Zazen incorpora Vipassana, Samatha y Vipassana, porque es estar pendiente no solo de la respiración, sino de la postura y de todos los eventos que estén pasando. Yo estuve ordenado temporalmente en China, que es la rama Chan que da el origen a Zen, y conozco un poco el tema, y ahí se practica la atención en las posturas y el Zazen, como dice usted, pero no hay un desarrollo de Vipassana. En ese caso, esa escuela era también una práctica devocional. Pero la práctica original que lleva el Theravada es indiscutible. Perdón, ¿no? Que me haya metido, pero me tocó un poquito. No, todo lo contrario. Perdón, venerable, y Marina, perdón, pero Marina también levantó la mano desde hace rato. Marina Tirado. Adelante, Marina. Ay, hola, buenas noches. ¿Cómo está, venerable? Buenas noches. Gracias, Ruti. Bueno, yo lamentablemente en el momento en que Santos hizo su pregunta, yo me tuve que levantar a ver a mi mamá, porque bueno, tengo a mi mamá con que cuidarla, ¿no? Pero una de las cosas por las cuales yo también soy practicante de Zen desde hace 30 años, monja Zen, y bueno, ya yo he hecho varios estudios con el venerable, he estado tratando de entrarle un poquito a la Abhidhamma, Winston también me ha enseñado muchas cosas. Y no por el hecho y perdón que no tengo la cámara prendida, no es por el hecho de comparar,
con el Zen, ni mucho menos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que explicó el Venerable y también con lo que habló Santos, ¿no? En el Zen, y es una cosa que yo me he dedicado a ver porque yo realmente el Theravada lo conozco bien desde el año 2014, que fue cuando comencé a entrar a los cursos con el Venerable Nandi Sena, que fue cuando lo conocí formalmente. Y eso me llevó a mucha más búsqueda en relación con cuáles son esas cosas que más bien unen y no lo que separa, ¿no? Sí hay muchísimo, como dijo Winston, de la parte cultural del budismo que como se ha ido regando por todas partes, y eso es una cosa que también me sirvió muchísimo el diplomado, cómo tomó todos esos elementos culturales en Asia, ¿no? No estamos hablando de América, en América, ni en Europa. Ahora, me he metido mucho y uno de los factores por los cuales yo entré a este curso fue porque, bueno, en el Zen estudiamos las realidades últimas, por supuesto, y una de las cosas que yo quería saber es ver si, como sé que la mayoría, o sea, que los textos y toda la conservación de la enseñanza de Buda ha sido de los Theravada, y es algo que, bueno, como les digo, les vuelvo y les repito, lo aprendí muchísimo más a partir de mi contacto con el Venerable, porque aquí en Venezuela el Theravada es nada más la gente de Goenka. A ver, entonces, una pregunta, Marina. Ahora, qué bueno que dijo eso. Y antes de que usted entrara en contacto con nosotros, ¿qué opinión tenía del Theravada? ¿Qué opinión tenía la gente que estaba con usted ahí en el Bodaishin, en Caracas? Bueno. ¿Qué opinión tiene la gente del Theravada? Porque es importante. Claro, yo creo que ha habido, y eso sí ha sido una cuestión que ha venido como desde hace muchísimos años, creo que hasta siglos, una muy mala información sobre el Theravada, y yo la tenía, pero claro, yo no hacía ningún, ¿cómo se dice?, opinión despectiva, ¿no? Pero yo recuerdo que yo la palabra Theravada nunca la usé, sino decía Hinayana. Entonces hablaban del pequeño vehículo y el gran vehículo. Y sí, yo sí considero, y yo soy defensora, y Winston lo sabe, de corregir a la gente cuando me viene con la palabra Hinayana. Pero porque lo aprendí, porque me metí allí. ¿Quién enseñó? ¿Usted? No, digo no. La de Hinayana. Porque usted lee los libros viejos, sobre todo los más viejos. Bueno, yo empecé hace 30 años, Venerable. Y usted ahí en muchos libros de Zen, algunos autores, algunos maestros, que quizás eran cerrados de mente, o no sé, o sea, tenían una visión muy corta, y eso es una crítica de mi parte, hablaban de Hinayana. El maestro de Shimaru, que fue el maestro de mi maestro, hablaba de esa manera. Y ahí yo fui que aprendí quiénes eran los que ellos llamaban Hinayana. Luego mi maestro, el Sensei Carruyer, que fue también maestro de Santos, y también Winston estudió muchos años con él inclusive también a él le llegó un libro sobre la palabra de Buda de Bhikkhu Bodhi, si no me equivoco, y Winston me puedes corregir. Y él el Sensei Carruyer empezó a darnos a sus alumnos, el Sensei murió hace, 14 años, nos empezó a enseñar la palabra de Buda. Y yo tengo nosotros tenemos todos las enseñanzas de él,
que él lo fue traduciendo de un libro en inglés, era de Bhikkhu Bodhi, Winston. Sí, sí, el de la palabra del Buda en su propia palabra. Ajá, y ahí fue cuando comencé, y ya creo que Winston ya estaba estudiando con el Venerable, y ahí fue cuando yo empecé a aprender, y yo creo que el mismo Carruyer se dio cuenta que él estaba equivocado. O sea, no es que estaba equivocado, sino que no tenía la información correcta. Ahora, yo particularmente como instructora de Zen, ahorita en estos momentos, y mis alumnos lo saben, o sea, yo a ellos les hablo como es, o sea, les enseño las cosas como son. Y han entrado a las charlas, han entrado a charlas del Venerable, y yo les explico qué es el Theravada, y qué es el Mahayana, y qué es el Vajrayana. Porque me parece sumamente importante. Eso es una gran responsabilidad que tenemos los instructores, y hoy día que uno oiga a un instructor de budismo que no explique las cosas como son, de verdad que, no sé, a mí me da como pena ajena. Yo digo, bueno, pero si eres instructor de budismo, lee, estudia y lee otras escuelas. Pero ¿qué le va a decir a una persona que va por primera vez al centro Bodaishin? Bueno, nosotros somos posteriores. ¿Por qué no va al Theravada, que son los primeros? ¿Cómo es la cosa? No entiendo. No, bueno. ¿No entendió? Sí, no lo entendí, disculpe, porque es que se oye como un poco raro. Pero que si yo le digo que vaya primero al Theravada, no, bueno, no lo he hecho así, la verdad es que no. No sé si eso sería lo correcto. Hay gente, y como decía Santos, yo creo que, y eso es una opinión muy personal mía, yo creo que el mismo Dharma ha hecho que también le llegue a cada quien. Yo no sé, no me atrevo a dar una opinión pero me parece que el Dharma también le llega a cada quien. Yo conocí el Zen y pude haber conocido otra cosa, a lo mejor hubiera podido conocer los Theravada, pero conocí el Zen. Y yo creo que el Dharma se le acerca a cada quien, y ya después la responsabilidad de uno también de estudiar de ver y estudiar otras cosas. Yo estudié muchísimo budismo tibetano, porque tuve la gran suerte también de conocer a un lama tibetano que era un tremendo catedrático, y me ayudó a entender muchísimas cosas que yo no entendía en el Zen, porque el Zen, como decía Santos, es la práctica del Zen. Lo más importante es, voy a prender la cámara, pero creo que no tengo casi luz. La práctica del Zen es sumamente importante en el Zen, pero te lleva. Ayer, yo no pude entrar anoche en la clase de noche, pero entré esta mañana a la clase del repaso con Ruti, y creo que fue la de hoy, no recuerdo, pero una de estas de repaso, eso cuando decía que hubo partes que no los tengo aquí las tendría que volver a leer en la presentación, que era realmente escuchar al maestro Dogen. El maestro Dogen fue el que reformuló el Zen en Japón, que se había vuelto una cosa terrible, y lo trae de China en su maestro Nyoyo. Y inclusive, si uno estudia bien a Dogen, que yo estoy en eso, estudiando un texto que se llama el Shobogenzo, que a pesar de que es muy poético y es muy profundo, él cita inclusive el Dharmapada, Dogen. O sea que Dogen, el maestro Dogen, que es el que introduce el Zen a Japón en esa renovación que se hizo del Zen Soto, él se ve que Dogen no solamente no se quedó, o sea, él realmente, o Nyoyo, su maestro chino, sabían tenían o el Dharmapada, el Abhidhamma, no sé, pero sí tenían esa información. Y bueno, si usted quiere, venerable, yo me comprometo inclusive con el maestro Bokchi, que lo hemos discutido varias veces, y Bokchi se ha puesto a leer sutras, Theravadas, buscando el Zen.
Y él me dijo, hay un sutra en donde habla y todo lo que habla es la práctica del Zen. Entonces, lo que se estudia en el Zen, que es a través de la práctica del Zen, que aunque el señor que habló hace ratico dijo que nosotros no practicamos Vipassana, pues el Zazen incluye eso, los incluye. No tiene la misma técnica, pero lo incluye. Llegamos a lo mismo. Y yo lo estoy seguro, y no dividimos la práctica por llanas y por todas las cosas que yo escucho en el Theravada, pero se llega prácticamente al mismo, y me atrevo a decirlo a través de mi propia experiencia. Y yo lo he discutido inclusive con Winston, porque a veces yo le decía, pero es que no entiendo cuál es la diferencia, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia y tal? Y en el Zen partimos, una de las cosas donde apunta la práctica del Zen es a la vacuidad. Tiene que hacer una especie de encuentro, ¿no? Y platicar un poco sobre esto, porque hay varias personas más que tienen que decir. Bueno, sí, discúlpenme. O sea, está bien, ¿no? O sea, con relación a lo que estamos diciendo. Pero yo la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿ustedes han escuchado algún Theravada dirigirse a los Mahayanas como ustedes se dirigían antes? Oye, sí me he encontrado, venerable, y no son maestros, son discípulos, son alumnos de Theravada que sí me han dicho el Zen es una versión del budismo. Sí, pero yo nunca he hecho caso ni me he sentido mal porque son ¿cómo se dice? Estudiantes. Usted siempre nos trató con muchísimo respeto, y de hecho usted estuvo en el Centro Zen aquí en Caracas, pero yo creo que es una cuestión también que viene del ego, no tiene nada que ver con el budismo. Yo creo que es el ego de la gente que, como decimos aquí en Venezuela, mete la mano y daña el sancocho. Entonces, lo que no es que meterle la mano a la comida porque la dañas. Y creo que es mucha falta de información, mucha falta de estudio. Una de las cosas por las cuales yo he apoyado al instituto es porque me parece que ha sido muy importante el poder mostrar la enseñanza del Buda en toda en esa amplitud de escuelas. Y yo creo que falta de información, venerable. Yo creo que no creo que sea por maldad es desinformación. Y yo creo que me parece excelente que estemos personas como santos, como yo aquí. Lástima que algunos del Zen no se pudieron meter, pero creo que falta de información, más nada. Y creo que usted hace, o sea, yo creo que usted tiene una plataforma bien grande como para seguir informando y seguir, bueno, informando no es la palabra correcta, difundiendo esto, porque es verdad, o sea, yo me metí en clases de Pali, o sea, que hay gente que me diría, mucha gente me dijo, ¿para qué vas a estudiar Pali? Estudia sánscrito. No, yo quiero oír las cosas como y entender la enseñanza de Buda desde otro punto de vista también. Yo no sé japonés, por ejemplo, y no sé chino tampoco, pero me llama más la atención aprender un poquito de Pali, que se me ha hecho muy difícil. Pero, bueno, usted sabe que yo le doy ahí, yo voy. Pero, sí, yo le voy a compartir el Sutra del Corazón. Ahora, hay otra cosa, y ya aquí termino, hay una cosa muy grave en el budismo Mahayana, no sé en el Vajrayana porque no sé, pero en el Mahayana hay muchísimas traducciones malas, muy malas. Entonces, ahí sí que de verdad, y lo sé porque también el profesor Ramos del diplomado lo habló con nosotros, nos lo decía en las clases. Sí hay una falta de entender bien de dónde vino y de dónde vienen, y ir a la raíz, ir a China, por ejemplo, en el caso del Zen,
que no es todo el budismo Chan el mismo del Zen, es el del sur, es la escuela del sur. Entonces, ahí también hay otra división loca. Entonces, sabes, como que es muy complejo, o sea, como dice usted, tendríamos que reunirnos varios, yo no sé si yo sería la indicada, pero podría conseguir a alguien mucho más, con mucho más conocedor que yo, y ver eso, y ver más bien las cosas que nos unen que los que separan. Yo no estoy aquí en esta clase comparando con el Zen porque me vuelvo loca, no entiendo nada, no entendería, no lo entiendo usted si me pongo a comparar. Tengo que quedarme en blanco para poder escucharlo, porque hay cosas, palabras nuevas, conceptos nuevos, cosas que no se usan en el Zen, pero después me doy cuenta y entonces hago ahí como quien dice el match, y digo, eso viene por acá, esto es esto, vacuidad, o impermanencia, no sé, o sea, ahí todas estas cosas que uno estudia en el Zen se me van acoplando y me voy dando cuenta que es prácticamente lo mismo. A mí, por eso levanté la mano, que hay muchas cosas que no lo estudian diferentes, sí, es verdad, en el Theravada, el estudio, la parte filosófica es sumamente importante, en el Zen, la práctica, el sentarse, el silencio, el soltar absolutamente todos los pensamientos personales, soltar absolutamente todo y llegar a esa mente de pensar sin pensar, como lo llamamos en el Zen, eso es sumamente importante. Y yo creo que sí tocamos lo mismo. Gracias. Okay. Gracias. Disculpen y gracias por darme la oportunidad. Me parece que, bueno, que es una bendición muy grande tener como una enseñanza que sea tan clara, tan universal, tan bien explicada, y que tenemos la oportunidad ahora con el Venerable de poder pasar de una explicación del Pali al español. Yo creo que para nosotros es una fortuna increíble. Y ahorita que estábamos hablando de Diti, y cuando vimos el Venerable nos mostró las diferentes traducciones de un solo verso y las diferentes versiones a ese verso, uno se da cuenta que si no tiene la información tal cual, correcta, uno se puede ir tranquilamente por un camino equivocado. Uno no tiene los elementos para tener una comprensión correcta, porque tiene de entrada una información trunca o incorrecta o completamente distinta a la intención original. Entonces, pues admiro profundamente el esfuerzo y valoro cada vez con estas pláticas, valoro la oportunidad de tener esa información de primera mano, porque las posibilidades del Diti de 81 podían ser falsas, incluso con llanas y con estados mentales de cierta purificación, uno puede estar mal. Entonces, contar con la verdad y con esa claridad, pues sinceramente es pues como esa tortuga que sale, la historia de la tortuga que logra renacer en un ave en medio del mar. Así de difícil parece, ¿no? Entonces yo creo que tener como esta preservación y esta continuidad en el Dhamma es un gran privilegio para todos los que estamos aquí. No es fácil y uno se da cuenta que así es. Entonces,
Venerable, muchas gracias por su esfuerzo incalculable. Venerable, hay un comentario en el chat de Héctor Pérez. ¿Podríamos decir que la desinformación y el ego son dos motivos más de las concepciones erróneas? Bueno, el ego es parte del primero y la otra es moja, la ignorancia es parte de los nuevos. O sea, de que simplemente pongámosle nombre, ¿no? Con relaciones. Ok. A ver ahí, Alejandro. Me mencionó que hay estados de apego, de deseo que pueden no presentarse aquí. Correcto. Sería, por ejemplo, el estudio y la práctica de las enseñanzas un ejemplo, o no, y si no, ¿cuál sería un ejemplo de estado de apego que no se presente? Bueno, o sea, eso es momento a momento cuando uno está, digamos, cuando la mente está tomando objetos, ¿no? Entonces es en esos momentos que uno tiene que, porque nosotros también estamos predicando los 4 fundamentos de la atención. Entonces uno tiene que observar, ¿no? Y bueno, si surge un estado insano, bueno, ese estado insano, nosotros explicamos que los estados insanos o las quilesas existen en 3 niveles, ¿no? El nivel anusaya, que es latente, el nivel de manifestación, que es pariyutana, y en el nivel de transgresión es cuando uno comete una transgresión ética. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de eso cuando surge, ¿no? A través de la práctica de los 4 fundamentos de atención, o evitar que eso surja cuando nosotros tenemos los fundamentos de la atención. O sea, de que los fundamentos de la atención se podría decir que tienen 2 funciones. Una es evitar que surjan esos estados de ditthi o de loba, como usted quiera, ¿no? A través de la atención. Y en caso de que alguno de esos estados surja, entonces nosotros, los fundamentos de la atención tienen la segunda función, que es hacer que desaparezcan cuando uno toma eso como objeto, ¿no? O sea, de que podemos hablar a nivel abstracto y conceptual, ¿no? Pero es en momento a momento que uno tiene que estar determinando eso, ¿no? Porque son todas las impurezas mentales, como explicamos, son, en Pali se llaman agantujas, o sea, son huéspedes. O sea, que no son inherentes al flujo de la conciencia, sino que surge cuando hay condiciones determinadas. Es en esa experiencia cuando se da cuenta que elimina o que... No, eso... ¿Cómo dijo? Sí, que si es en esa experiencia cuando uno se da cuenta. Bueno, uno elimina ditthi momentáneamente a nivel mundano, ¿no? O uno hace que no surja ditthi momento a momento a nivel mundano cuando uno tiene los fundamentos de la atención, ¿no? Pero mañana vamos a ver cómo uno hace para eliminar ditthi, ¿no? Porque ditthi es una de las impurezas mentales muy peculiares en el modo de eliminación. Entonces mañana vamos a explicar eso. Porque hay alguna otra pregunta ahí en el chat. Venerable. Santos levantó la mano, venerable. Sí. A ver, primero aquí, ¿no? A ver, una pregunta de eso que platicaba, venerable. Veía que, por ejemplo, ditthi tiene como una de las segundas, creo que la segunda causa, creo que es la ignorancia, ¿no? Pero quería preguntarle, en el contexto, por ejemplo, de los encadenamientos, ya ve que, bueno, está ditthi, ¿no? Como el primer encadenamiento, si mal no recuerdo, y la ignorancia es el último. Entonces, ahí me daba la impresión de que la ignorancia estaba atrás de ditthi como la todopoderosa, por decirlo así, ¿no? La ignorancia en realidad está en todo. Exacto.
Pero veo que está, pero me dio curiosidad que usted explicaba que está como en el segundo, como la segunda causa de Diti. Ya. Entonces quería ver si me podía aclarar un poquito esa Porque parte. la ignorancia en realidad hay que entender también de nuevo las herramientas de la tradición. ¿Qué significa la ignorancia? ¿No? Y la ignorancia es precisamente eso que le impide a uno ver correctamente, ¿no? O sea, de que la ignorancia tiene la función de, como quien dice, cubrirle a uno, impedirle ver que eso es un estado, digamos, insano, un estado... No, en realidad eso es la ignorancia, ¿no? Entonces la ignorancia puede ser la ignorancia latente, ¿no? Incluso cuando nosotros hacemos buenas acciones y todo eso, porque no hemos erradicado la ignorancia, entonces esas acciones producen buenos resultados, o malas acciones malos resultados. Pero la ignorancia, cuando está junto con una conciencia insana, tiene la función de, como quien dice, cubrir, impedirle a uno ver que ahí hay un problema. Entonces la ignorancia impide y Diti, por eso, ve incorrectamente. Okay. Problema doble. ¿Cómo? Problema doble. ¿Qué decía, Ruti? Santos quería hablar, Venerable. Okay. Si me permite, Venerable, simplemente una referencia a lo que estábamos conversando anteriormente. Para mí el rol del Theravada, y sobre todo en lo personal, ha sido fundamental. Me ha dado una comprensión que no existe en la referencia que yo tenía en la práctica del Zen. Sin embargo, yo creo que la misma enseñanza que recoge el Theravada está mostrando el límite de ella, ¿no? Cuando hablamos que son conceptos y que no son realidades últimas y que las palabras y el lenguaje, pues hasta ahí llega el poder de todo el tratamiento y toda la comprensión que queramos darle. Las palabras jamás tendrán capacidad de agarrar una verdad. No lo tienen. No hay nada que es independiente de la conciencia que está escuchando ese lenguaje. Entonces, cualquier cosa que digamos, pretendiendo que es independiente del que la va a escuchar y que hay que preservar algo como que tiene una forma, un contenido que es invariable, en lo que llega a la conciencia del oído del que la escucha, con toda la mezcla de factores mentales que es particular y única, se convierte en un mensaje que se adapta y que desaparece cualquier pretensión de unicidad o de, no sé, naturaleza y esencia única. La esencia se la da al que la está escuchando en función de toda su historia, su interpretación y lo que él entiende en cada palabra que la frase contempla. Eso es facilísimo entender que, o sea, el que nos podamos comunicar es un milagro. La gente lo da por entendido y siente que lo normal y lo obvio es que nos comuniquemos. Cuando es un proceso de acuerdo y de suscripción de las convenciones, de la cultura y de todo eso, que de alguna manera hace que más o menos medio veamos, percibamos y sintamos que estamos compartiendo todo. Pero al final cada una de esas cosas es única. El observador que está recibiendo y percibiendo tiene una decodificación que hace que cualquier cosa que por ahí pase es único. Entonces, en ese sentido, ahí yo siento que el límite del lenguaje es muy claro. Y que no importa todos los esfuerzos que yo haga depurando cualquier mensaje, al final el que lo escuche en función de su historia, de su karma, de toda la mezcolanza de cómo surgen sus factores mentales en sus procesos cognitivos, le va a dar la interpretación que le puede dar. Y eso es lo que le puede dar. O sea, entonces... Pero por un lado nosotros vimos que en el mundo de los conceptos
no existe la posibilidad de liberación, ¿no? Pero por otro lado, nosotros vimos de que si nosotros no usamos los conceptos correctos para transmitir la palabra del Buda, o sea, las otras personas no van a poder practicar, ¿no? Y progresar y avanzar con relación a eso, ¿no? Entonces, y es por esa razón un poco el motivo de este curso, ¿no? De la cuestión de la preservación de la palabra del Buda, ¿no? En la letra y el significado, y la importancia de las herramientas de la tradición, ¿no? Porque si nosotros no tenemos instrucciones precisas con relación a y esos son conceptos, ¿no? Así que, pero bueno, yo sé que esto nos podríamos pasar horas con esto, no sé qué opinan ustedes, pero bueno, también el tibetano, me gustaría preguntarle a alguien que es del tibetano ahí, ¿qué dicen del Theravada, ¿no? Porque, pero bueno, no, en otra ocasión quizás, ¿no? Yo creo que es más complejo, ¿no? Que como lo explicó Marina, en realidad, a eso de que, no sé, que la gente a lo mejor, los primeros libros y todo lo demás, ¿no? O sea, yo creo que hay otras cosas ahí también, ¿no? Pero bueno. No sé, una pregunta más o alguien quiere decir algo más. No. Entonces, ahí Marisol, ¿qué dijo? ¿No será que el Buda no enseñó Abhidhamma a sus primeros discípulos porque ellos ya tenían una sabiduría muy avanzada, incluso de nacimiento, y no había necesidad? Es por eso que muchos se iluminaron con oír tan solo una frase o enseñanza del Buda, o en un corto periodo de tiempo de ser sus discípulos. Con el paso del tiempo ya no hay tantas personas con alto cultivo de sabiduría, y los comentarios de Abhidhamma nos ayudan a comprender significados de los suttas. Por eso es importante estudiarlos y preservarlos. Sí, o sea, una cosa es la práctica y la iluminación de los discípulos. Por ejemplo, ustedes saben cómo fue la iluminación de Sariputta y Moggallana. O sea, escuchando, digamos, muy pocas palabras incluso de discípulos del Buda, ¿no? O sea, ahí están los conceptos del Buda, ¿no? Pero por otro lado fue el Buda quien le transmitió a Sariputta el Abhidhamma. Y de acuerdo con la tradición Theravada, el Abhidhamma canónico que nosotros tenemos es el Abhidhamma que el Buda le transmitió a Sariputta, que es simplemente una síntesis de lo que es todo el Abhidhamma. O sea que, de acuerdo con la tradición Theravada, la compilación de los 7 libros del Abhidhamma canónico que nosotros tenemos, eso fue lo que Buda le transmitió a Sariputta, ¿no? Pero bueno. Y Marina también escribió el Sutra del Corazón. Su nombre es el Sutra de la Perfección de la Sabiduría. Ok, muchas gracias. Entonces, y Severino levantó la mano. A ver. En mi búsqueda personal de la verdad, lo que yo he experimentado dentro de mí es que en algunas ocasiones me he sentido muy a gusto en mi ignorancia. Quiero decir que es necesaria una purificación mental, una actitud fundamental para no permanecer en el error o para afianzarse en la verdad escuchando la oposición o diferentes opiniones de los demás. Para mí, aprender a escuchar y buscar la verdad, no cualquier verdad, no mi verdad, a lo mejor la tuya me ayuda a rectificar la mía, pero verdad solo hay una. No hay 2 o 3 o 15 o 25 del mismo punto que estuviéramos discutiendo. Verdades hay muchas verdades, pero me refiero
a la una del desacuerdo o discusión o problemática que se aborde. Okay. Hasta ahí nada más. Gracias por sus comentarios. Ok, entonces vamos a continuar mañana. Buenas noches. Buenas noches.